Y nos vamos entonces ahora, Mauricio, a hablar de líderes sociales. Sí, Otra señor. de las realidades de nuestro país es que este programa, esto es como ir saltando de una cosa a otra. Del Congreso de la República, en donde no le pagan a los que le tienen que pagar y les pagan menos de lo que dicen que pagan, a la guerra que vivimos todavía en los territorios con un jefe de un grupo armado que está en los Estados Unidos pero le da órdenes a sus hombres en Colombia, a la realidad de los líderes sociales, que en este caso que nos trae Mauricio, denuncian acoso y persecución judicial. Sí, señor, se trata de una lideresa que se llama Milena Quiroz Jiménez y otros 11 habitantes del sur del departamento de Bolívar, del sur de Bolívar. Allí ellos han sido señalados de ser auxiliadores de la guerrilla, los acusan de los delitos de rebelión y también el delito de financiación de grupos terroristas y concierto para delinquir, concierto para delinquir, rebelión y de estar al servicio del grupo guerrillero del ELN. Ellos vienen siendo investigados desde el año 2017, la Fiscalía les abrió esa investigación, los ha acusado ya formalmente, el periodo de juicio, la etapa de juicio todavía no ha iniciado, se ha presentado también una serie de dilaciones en todo el proceso, sin embargo ellos dicen que se trata de una persecución judicial, de un montaje que no tiene nada que ver e incluso ellos después de haber sido, de haberse impuesto medida de aseguramiento, ellos recobraron la libertad porque el juzgado en su momento que les dio la libertad determinó que no había pruebas suficientes para inculparlos. Eso fue lo que dijo Freddy Machado en la audiencia donde les otorgó la libertad. Escuchemos el extracto de ese audio, de esa audiencia donde ellos se recuperaron donde se les quitó la medida de aseguramiento que se les había impuesto. Ante la gravedad de las acusaciones, se hace necesario que la inferencia de autoría o participación esté fundamentada a plenitud en unos elementos materiales probatorios contundentes. Por ejemplo, interceptación, videos. Pues si tiene la noticia de que una persona está vinculada con una organización subversiva, si se tiene esa noticia, ese solo dicho no puede tenerse como inferencia si no hay un mayor respaldo probatorio. Se trata de ciudadanos que en esas comunidades son líderes sociales, es decir, tienen aceptación social e incluso algunos tienen o no tuvieron vinculación con entidades del Estado o como juntas de acción comunal, etc. La investigación no se puede limitar a un señalamiento, pues como lo dijo la juez de primera instancia, se debe ponderar y esa ponderación debe evitarse, pues la sola posibilidad de entrar a considerar que media un equilibrio implique que existen dudas y desde siempre en derecho penal las dudas deben ser resueltas en favor de los procesados. 4 de ellos recuperaron la libertad con esta decisión del juzgado en cabeza del juez Freddy Machado. Milena Quiroz Jiménez fue una de las beneficiadas con esta libertad y ella ha sido también víctima de algunos atentados. Y está con nosotros a esta hora Milena Quiroz, bienvenida a Sigue la W. ¿Y ustedes desde qué año empezaron a ser objeto de estas investigaciones? En el 2017 les imputaron, pero ustedes tiempo atrás ya venían siendo investigados por parte de la Fiscalía. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, las capturas se dieron en el 2017, el 22 de marzo más exactamente, pero según el expediente lo que dice es que las investigaciones venían desde el año 2015. Estaban promoviendo la protesta social y también lo señalan de estar al servicio del ELN. ¿Qué puede decir de esas acusaciones? Bueno, el trabajo que realizo en el sur de Bolívar es un trabajo de liderazgo social y de defensa de derechos humanos por las comunidades más vulnerables de este país. Desafortunadamente, pues, la Fiscalía Tercera Especializada, quien fue el que dio esa orden de captura, nos quiere vincular con esos grupos guerrilleros. Pero nuestro trabajo es social. Nada tiene que ver el trabajo que realizamos con los cargos que nos quieren endilgar la Fiscalía, como rebelión y concierto para delinquir. Doña Milena, hablemos más de ese trabajo social, especifíquenos a qué se dedican ustedes, con qué comunidades trabajan y de repente, si en medio de ese trabajo social, por las circunstancias mismas de la realidad en Colombia, ustedes terminan encontrándose, cruzándose con algunos de los protagonistas del conflicto en Colombia. Personalmente soy la representante legal de una cooperativa de productores que se llama Cooperativa Multiactiva de Arenal. También soy vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar. Es un proceso regional.
Lidero junto con otras personas una fundación que se llama Rescate Cultural, quien tiene al servicio una emisora comunitaria entregada por el Ministerio de Comunicaciones. Ese es el trabajo que realmente hacemos y como comité, un comité de derechos humanos que se llama Por la Vida y la Libertad. Nuestro trabajo es netamente con la sociedad civil, con las personas, con los campesinos, con los mineros, con las madres cabeza de hogar, con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, con todas estas personas que se encuentran en la comunidad en situación de vulnerabilidad. Milena, a pesar que en el sur de Bolívar es un contexto que creo que para nadie es un secreto, permanece el conflicto armado, nuestro trabajo es netamente con la sociedad civil. Estas investigaciones empezaron antes de 2017, ustedes ya en el 2017 les imputan cargos, los llevan ante un juez de garantías, pero en ese lapso de tiempo que pasa desde la imputación de cargos hasta la etapa preparatoria de juicio, ¿a ustedes les han permitido tener acceso al expediente, a las pruebas, a los testigos que hay en contra de ustedes? Bueno, desde el momento en que se da el descubrimiento probatorio por falta de la Fiscalía, inician un proceso de irregularidades. Primero, el descubrimiento probatorio se presenta después de la audiencia de imputación de cargos y además de eso lo hace a través de un correo electrónico 2 veces, de correo certificado, perdón, lo hace 2 veces, pero es un descubrimiento probatorio que llega incompleto, extemporáneo, con muchas irregularidades. El equipo de la defensa se dio la tarea de revisar una a una las páginas, los contenidos de las actas, de las entrevistas, de todo el contenido de ese material probatorio y realmente es irregular. Entonces, a partir de ahí, la defensa inició una serie de acciones ante jueces de control de conocimiento para solicitar, por ejemplo, las pruebas de los supuestos testigos que aparecen dentro de ese proceso, a pesar de que el juez ordenó que se presentaran esos testigos, también incluidos los que tenían protegidos, nunca se pudo dar, porque la Fiscalía aducía, primero, de que el sur de Bolívar era una región muy compleja, que no le brindaba seguridad, que además de eso no existían instituciones como la policía, como un juzgado, como la misma Fiscalía, donde ellos pudieran remitir esas citaciones a esos supuestos testigos para que la defensa los pudiera interrogar. Además de eso, también aducía de que en el sur de Bolívar no existen empresas públicas que presten el servicio de transporte que permitiera evidenciar los gastos reales digamos, de las personas que se iban a entrevistar, teniendo en cuenta que la Fiscalía decía que esos gastos deberíamos asumirlos nosotros, o sea, la defensa, en ese caso, y la víctima, para poder dar acceso a interrogar a esas personas. Y aún así, eso nunca se pudo dar. Milena, nunca se ha podido entrevistar a esos supuestos testigos que tiene la Fiscalía. Milena, junto a usted hay otras 11 personas también que están siendo judicializadas dentro de todo este proceso penal. ¿Esas personas, o sea, entre todos ustedes se conocen o hay alguno que sí quizás tenga algún vínculo con el ELN y no haya recobrado la libertad? ¿O todos están libres y todos están también libres de toda culpa? Bueno, yo conocí a esas personas precisamente el día de la captura. No sabía que habían otras personas capturadas. A mí siempre me tuvieron aparte, en un sitio aparte. Solo me enteré que habían otras personas capturadas cuando ya nos subieron al helicóptero que nos llevaban hacia la ciudad de Cartagena. Realmente creo que todos están en libertad, algunos por la orden judicial, pero otros también por vencimiento de términos. Mauricio, óigame, ¿y qué le dice usted la Fiscalía sobre el tema? Porque es que por lo menos, según todo lo que nos está contando Milena,
si hay una serie como de vacíos y de elementos que por lo menos lo dejan a uno con muchas preguntas. Sí, pues de la Fiscalía lo que nos responden es que el juez lleva casi 2 años tratando de dar aval a las pruebas que presentó la Fiscalía, que 2 años. 2 años. 2 años, que ahí están todas las pruebas, dice la Fiscalía, solamente falta eso, que con relación al caso de la señora Milena Quirós y las otras 11 personas capturadas y judicializadas desde el año 2017 por diferentes delitos, la Fiscalía General acusó y ha actuado dentro de los términos de ley, lo que ellos dicen. Desde hace algún tiempo iniciaron las audiencias preparatorias, ahí nuevamente mencionan cerca de 2 años, solicitando por parte de la Fiscalía las solicitudes probatorias pertinentes y conducentes a presentar en el juicio. Se está a la espera del pronunciamiento de este juez y que en el transcurso se han presentado otras situaciones que han afectado la dinámica para iniciar formalmente el juicio. En este momento continúan las audiencias preparatorias. Es de resaltar, Juan Pablo, que esta audiencia se ha aplazado en 17 ocasiones. Ayer fue el día número 17, ya van 2000 días desde que ellos empezó la investigación penal en contra de ellos por el delito de rebelión y de concierto para delinquir. Nos acompaña también el abogado Jorge Molano. Él es el representante de Milena Quirós. Abogado, bienvenido a Sigue la W nuevamente. Y bueno, yo quisiera preguntarle, ¿estos delitos por los cuales se está investigando, rebelión y concierto para delinquir, prescriben en algún momento? ¿O esa investigación finalmente, o el proceso, el caso, puede llegar a un término en menos de nada? Sí, Mauricio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Pues los delitos por los que han sido acusados es el delito de rebelión y el de concierto para delinquir agravado. Y en el caso del concierto para delinquir, pues que tiene una pena de aproximadamente 18 años y se miraría la mitad de la pena como un periodo para la prescripción, lo que quiere decir que en 9 años después de formulada la imputación podría estar planteándose una prescripción de la acción en este caso. Personas alegan que no han tenido acceso al material probatorio, que no se les ha dado todas las garantías. ¿Ustedes han acudido a diferentes instancias para que se les permita tener ese acceso por ley, o ustedes ya definitivamente están pensando en buscar instancias internacionales? Mire, Mauricio, pues primero es destacar que desde los inicios de este proceso las audiencias vienen siendo objeto de observación inicialmente presencial, actualmente virtual, por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También viene siendo observada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y así como por organizaciones internacionales como el Centro de Derechos Humanos Robert Kennedy de Estados Unidos, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, que han visto con preocupación el caso de Milena Quirós. Hemos acudido ante las diferentes autoridades. Ya la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal, le dijo al juez primero del circuito especializado de Cartagena que debía prestar especial atención a la situación del derecho a la defensa y al debido proceso de Milena Quirós, lo cual hasta el momento no ha ocurrido. Pero también hemos acudido ante 4 jueces de garantías que le han ordenado a la Fiscalía permitirnos conocer a los testigos, permitirnos saber qué es lo que tienen para decir esos testigos y permitirnos interrogar. La Fiscalía, a pesar de esas órdenes, ha entrado en un desacato a las decisiones judiciales. Esto ha motivado que con Milena presentemos una denuncia penal en contra de la fiscal especializada de Cartagena por los delitos de prevaricato, fraude procesal y otras conductas contra la fiscal Liliana Guardo, dado sus actos que son manifiestamente arbitrarios e ilegales. Abogado, retomando algo que le preguntaba hace un momento Mauricio, esto significa que también ustedes en este momento, y pues particularmente Milena, así como los demás señalados, están en manos de un juez, que un juez es el que finalmente tiene que determinar esto cuándo termina. En términos, digamos, en términos legales, en tiempo, ¿esto podría tomar cuánto más? Porque es que es sorprendente y por eso Mauricio ahorita le preguntaba sobre la prescripción de los delitos, pero ya si hay unos tiempos dentro del proceso judicial, ¿esto cuánto más podría durar? No, se supone que debía ya el juez haber concluido
con todo el procedimiento. Pero lo que hemos encontrado es que en la sola audiencia preparatoria, que es donde se van a definir las pruebas que han de llevarse al juicio por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa, hemos ocupado 4 años y 5 meses. Esto podría, pero perdóneme, abogado, pero esto significa que esto podría prolongarse lo que sea, o sea, esto podría durar 4 años más. Pues la preocupación nuestra, y hemos solicitado al Consejo de Disciplina Judicial que actúe e intervenga, es que es inadmisible en un Estado de Derecho que a una persona se le someta a un proceso de manera indefinida, pero que además se le someta después de haberla sometido a un escarnio público, pues Milena fue presentada ante los medios de comunicación como una peligrosa delincuente, después de lo cual su situación de riesgo y riesgo para su derecho a la vida se incrementó notariamente en el sur de Bolívar, lo cual fue así calificado por la Unidad Nacional de Protección y que hoy es motivo de preocupación por Naciones Unidas. Entonces nosotros sí le hemos implorado al juez que ya es hora de que se concluya esta fase, que suena más a una venganza, esa justicia tardía, y que lo único que están haciendo es causarle un daño a su imagen, a su nombre, a su dignidad y a su inocencia. Jorge Molano, quiero aprovechar, ya que está conectado con nosotros, para preguntarle por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, que citó a versión libre al general en retiro Iván Ramírez Quintero por la retoma del Palacio de Justicia, y que incluso ustedes como víctimas tienen derecho a participar en esta audiencia. ¿Cómo reciben esta decisión de la JEP? Mira, Mauricio, pues hay que decir que tristemente la Jurisdicción Especial para la Paz ha asumido como costumbre que las víctimas y sus representantes sean notificados a través de los medios de comunicación, ¿sí? Hasta el momento la jurisdicción no ha notificado a las víctimas de esta decisión, lo cual es ciertamente muy lamentable. Lo segundo es que estas personas se han sometido a la jurisdicción desde hace más de 3 años. Hasta el momento no se conoce de ellos ninguna decisión de aportar a la verdad, igual como ha sucedido y se ha establecido en el caso del general Arias Cabrales. Y lo que uno sí le invoca a la jurisdicción es, si existe ese nivel de desacatar los deberes con la verdad, pues es hora de que empiecen a decidirse las permanencias de estas personas dentro de la jurisdicción. Y permitir que se burle el derecho a la verdad de las víctimas, pues es poner en duda la seriedad, la credibilidad y la legitimidad de la jurisdicción, lo cual no le hace ningún bien a la misma ni a un proceso de paz. Abogado, pues muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, también a doña Milena por estar con nosotros y contarnos su historia, que en realidad, Mauricio, resulta angustiante. Sí, imagínese usted, terrible, esperando que la justicia, pues, sin entrar a definir si doña Milena es o no inocente, pero uno esperando que rápidamente se dé un proceso para saber cuál va a ser el futuro de uno y que sencillamente se corre y se corre y se corre, se pierda en el tiempo prácticamente. No, cosa absurda.